Todo esto en proyectopuente.com.mx, el portal de mayor impacto en Sonora. Es un gusto volver a tener en Proyecto Puente su casa, como siempre lo ha sido, lo será con la periodista, escritora y gran amiga Katia Artigues. Le hicimos manita de coche para que volviera, no, nada de eso. Muy tempranito porque se tiene que ocupar, va a entrar a consulta, pero no quisimos dejar de darle la bienvenida. Trae un tema ahí del fallo de la Corte interesante y todos estos temas polémicos. Mi apreciada Katia, qué gusto tenerte de nuevo, ¿cómo estás? Buenos días, Sonora y Luis Alberto, qué gusto. Igualmente, hombre, casi te despertamos. No, hombre, ¿qué te pasa? Si yo ya estoy despierta desde muy temprano. Sí, hombre. No me dejan dormir. Alan, ¿no te deja dormir? Alan no me deja dormir. Ya a estas alturas ya fue, vino, subió, bajó. No, a estas alturas ya está en la escuela, pero hoy tiene gripa. En fin, ¿cómo están? Qué gusto. Es un gusto, hoy te hicimos volver muy tempranito, pero ya vamos a normalizar tu participación más tarde porque tú nos tienes que ocupar. Mi querida Katia, hay muchos temas, yo te convoqué para unos, pero veo que también que el fallo sobre la educación inclusiva de la Corte es interesante, junto con lo que está pasando pues con César Yáñez. Si gustas empezamos por César Yáñez, ¿quién es? O con lo de la Corte, no sé. Pues sí, con César Yáñez. Fíjate que, bueno, obviamente hemos visto todos la reacción que ha provocado esta portada de Olan, la reacción de López Obrador, que pues, me parece que ya es pues el acuñar de una primera gran frase de justificación al estilo de ¿y yo por qué? De Fox, ¿no? El yo no me casé, vamos a usarla, ¿no? No me casé yo, vamos a decir ahora. César Yáñez es sin duda una de las personas más cercanas a López Obrador desde hace muchísimos años. En 1988 él ya trabajaba con Cuauhtémoc Cárdenas en su campaña a la presidencia, pero se hizo inseparable de Andrés Manuel López Obrador desde 1997. Trabajó con él en el Partido de la Revolución Democrática y bueno, es un hombre que ha estado con él en las buenas, las malas, las peores, las duras, las maduras, siempre a su lado. Hay personas que lo llaman su sombra o su ángel de la guarda. Yo te quiero contar una anécdota que yo creo que describe la cercanía de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no sé si tenga un teléfono, pero si tiene, pues no lo usa realmente para comunicarse. Toda la comunicación es vía César Yáñez. Si tú recibes una llamada de César Yáñez, es por lo general porque te va a comunicar Andrés Manuel López Obrador, si es que eres un político, etcétera. Él es el hombre que se encarga además, todos sabemos que pues, Andrés Manuel López Obrador tuvo un infarto hace tiempo, está muy bien, hubo todo este rumor sobre su salud, pero pues una persona que tiene ese nivel de campaña y de citas y de movilidad, pues yo dudo que esté enfermo, pero él se encarga, César, de que se tome su medicina a tiempo, de que coma a tiempo. Hay anécdotas, por ejemplo, de que iba a comer con una persona y la persona llegó tarde y Andrés Manuel ya había comido porque César Yáñez se encargó de que tomara sus alimentos a tiempo, ¿no? César es originario de Colima, estudió comunicación social en la UAM y es sin duda uno de los personajes más cercanos a López Obrador. Va a ser en el próximo sexenio el coordinador general de política y gobierno. Y cuando se anunció cuál era su papel, porque él siempre se va a encargar de comunicación social, algo que ahora hará Jesús Ramírez Cuevas, que también es muy cercano y que antes tenía o tiene el proyecto de regeneración. Bueno, va a atender las relaciones con los sectores públicos y sociales y la comunicación con dependencias de la administración pública y también el área de atención ciudadana. O sea, es una persona a través de la cual se llega a López Obrador, uno de los enormes filtros. Entonces, bueno, yo nada más quería contar esto, ponerlo en contexto porque hay muchas cosas que dicen, bueno, pues no fue Andrés Manuel, pero bueno, si alguien ha escuchado hablar de austeridad, y no solamente la austeridad republicana, porque yo estoy de acuerdo con que una boda no es un acto de gobierno, ¿no? Digo, no estamos en los tiempos del imperio, donde la princesa se casaba con el príncipe para hacer alianzas entre imperios, ¿no? Sí fue un acto particular, ¿no? Privado, pero pues López Obrador también ha hablado no solamente de la austeridad republicana del gobierno, sino de la austera medianía de Benito Juárez. Entonces, bueno, pues yo sigo muy sorprendida y todos protestamos, yo creo. Sí, porque por todo ese cuadro que tú comentas y también ayer escribía en Twitter, exacto, por lo mismo, si eres tan cercano, todo lo bueno que hagas
pues te van a aplaudir, ¿no? Va a decir, mira, es que es el hombre más cercano, le aprendió, es decir, de ahí viene, pero también todo lo que ponga en duda o lo que se vea malo, o no hagas cosas no hagas cosas malas que parezcan buenas, porque no es funcionario ciertamente, no se habla de ilegalidad, no se está hablando de desvío de recursos, hay que poner las cosas en su justa dimensión, sin duda alguna, pero son exacto eso, es decir, si alguien conoce el discurso, la narrativa de por qué llegaron al poder, es él. Y el ejemplo de López Obrador, todos hemos visto, bueno, lo vimos cuando Javier Alatorre lo entrevistó, cómo vive Andrés Manuel, el departamento que tenía en Copilco, el coche que usa, su negación a usar el avión presidencial porque es muy caro, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que va a ser un reto para el próximo sexenio y para los funcionarios del próximo sexenio entender esto, que uno, ya no son oposición, son gobierno. Tener el gobierno implica pues otras responsabilidades adicionales, ¿no? Y en el caso de López Obrador y sus personas cercanas, pues sí hay una suerte como de investidura, ¿no? Que va más allá de lo que tú hagas como persona, ¿no? Así es, ¿no? Totalmente. Y todo va a impactar, Es decir, pues sí, todo va a impactar. Positivo o negativamente. Así es. Y más ahora, bueno, y si sales en una revista con 12 páginas y presumes como a la Peña Nieto, digo, es decir, lo vinculo con esto. ¿Tienes algo que decir de lo que hoy te voy a entrevistar a Salvador García Soto, Katia Artigues? Tú alguna vez escribiste de esto también, ¿verdad? De lo que viene de Los Pinos. No, de Los Pinos, del posible divorcio que ya está hablando Salvador García Soto. Ahorita voy a hablar con él. Pues mira, del divorcio no sé, no se me haría extraño porque pues lo que hemos visto de manera consistente sí es desde hace tiempo un alejamiento de la primera dama, Angélica Rivera, de todas sus responsabilidades adquiridas. Ella no es funcionaria pública, pero tiene cargos de responsabilidad, como ser, por ejemplo, la presidenta del DIF, ¿no? Honoraria del DIF. Y una de las primeras, pues eso no viene, o sea, no es reciente, pues, ¿no? Sino yo recuerdo que una de las primeras acciones que tomó como presidenta del DIF fue reformar el reglamento para que no se tuviera una junta cada mes, sino cada 3 meses, ¿no? Esto fue hace 4 años, ¿no? O sea, casi recién llegada al gobierno. En fin, pues nada, de ser así, pues sería una cosa triste para ellas como su vida con pareja, pero también reforzaría quizá muchas hipótesis de todo lo que se dijo en su momento y que, bueno, pues yo también reporté de cierta manera cuando, hace muchos años, cuando, pues creo que ni siquiera era candidata a la presidencia, sino gobernador del Estado de México, en Xalala, Sabina Berman y yo entrevistamos a Enrique Peña Nieto, nos contó cómo se ha conocido Angélica Rivera de Peña, ¿no? Después de que Lucero dejó de ser la imagen institucional del gobierno del Estado de México, a raíz de que se dio esta reforma de que ya el funcionario no podía salir en los anuncios, etcétera, decidieron hacer esta estrategia muy exitosa de contratar pues un actor, y también lo hizo el Partido Verde con otros actores, a figuras públicas para que hablaran del tema del partido. Pues Lucero dejó de hacer, y Televisa le presentó, y él lo dice así en la entrevista de Xalala, le presentó Televisa un catálogo de actrices o personas que podían estar involucradas en su campaña, ¿no? Entonces ahí está el libro de Genaro Villamil, en fin, veremos, ¿no? O sea, a mí lo que me da cierta tranquilidad es que a veces uno se tarda en enterarse de la verdad, pero todo se sabe, ¿no? Veremos. Tarde o temprano, sí, porque la gente ha hecho comentarios ahí fuertísimos de lo que se está viviendo. Fuertísimos y muchos rumores que yo no sé si dar crédito o no, porque además no me conste que ya entran en el ámbito de la vida personal, pero esto yo creo que sí va más allá un poco de la vida personal por la forma en que lo dijo Peña Nieto en su momento, la forma en que lo han documentado pues varios periodistas de las alianzas de medios de comunicación con ciertas campañas que este gobierno ha dicho que también cambiará, en fin, ¿no? Vamos a ver. Exacto, es por las formas, exacto. Nadie se está metiendo en eso y por eso con fuente Salvador García Soto es de los más informados y me llama la atención que se haya filtrado esa información. ¿Con qué motivación? Por eso, que lo haya sacado el Universal, lo retomaron todos los medios. Esa información que no saldría de no tan fácil, Katia. Es decir, no sé qué motivación haya detrás ahí de los mismos pinos, pero bueno, lo veré. Para cerrar, Katia, también porque es un tema importante
importante, el fallo de educación inclusiva de la Corte. ¿De qué se trata, Katia Artigas? Pues mira, te lo cuento un poco rápido. Un grupo de personas con discapacidad, 138 me parece, presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia y lo resolvió la segunda sala esta semana. ¿Qué resolvió? Bueno, ellos se inconformaron al ver que ellos, por dos leyes, la Ley General de Autismo y la Ley General de Educación, hay un debate en México sobre si debe haber educación especial o educación inclusiva y cómo se debe hacer esto. Y si la educación especial, que fue algo que se creó en los años 70 para incorporar la educación a personas y educantes con discapacidad, no es discriminatoria porque los niños con discapacidad tienen derecho a estar en la misma aula que los niños o adolescentes o alumnos sin discapacidad. Entonces, el fallo de la Suprema Corte, que solamente ampara a estos estudiantes, pero que siente un precedente muy importante, dice que el Estado mexicano no puede tener dos sistemas de educación. Que en todo caso, la educación especial debe servir a la educación inclusiva para integrar a los alumnos con discapacidad a las aulas regulares y, ojo, con apoyos, porque luego también tú dicen, ok, sí, pues meten a la persona con discapacidad al aula y no le das un libro en braille, o no le pones un intérprete en lengua de señas mexicana, o no haces una adaptación curricular si tiene una discapacidad intelectual o síndrome de Down, etcétera, pues así tampoco se da. Es un proceso en el que ya hemos avanzado como país, pero que nos falta mucho. Yo lo que siempre digo es que es una enorme contradicción de que aquí, al contrario de otros países, hemos hecho las cosas al revés. En otros países, como en España, primero se hizo un piloto, se investigó cómo se integraban las personas con discapacidad a la hora regular y luego cambiaron la ley. Aquí nosotros ya tenemos una ley que dice además, pues todos los alumnos tienen derecho a la educación inclusiva. Tenemos una convención que México propuso al mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, que forma parte del artículo 1 de la Constitución, después de la reforma en derechos humanos del 2011, que dice, pues nada, no, todos en la misma aula. Sin embargo, esto no pasa en el día a día y tenemos que hacer pasos para ello. Capacitar a los maestros, porque los maestros, muchos de ellos seguramente ahorita reaccionarán, dirán, bueno, pues sí, yo sí quisiera, pero a mí nunca me han preparado para eso. ¿Cómo le hago? Me muero de miedo, además son muchos y las escuelas no están adaptadas y no tienen rampas. Pues sí, obviamente hay que hacer una serie de pasos, pero dar pasos consistentes para que esto no pare. En el sexenio que está por terminar, Aurelio Nuño hizo en el modelo educativo, hizo una línea de inclusión. Y lo que prometió para el tema de personas con discapacidad fue iniciar un piloto el año pasado, seguirlo, documentarlo y hacerlo crecer de manera consistente para que en el 2030 ya tengamos un sistema inclusivo. Sin embargo, creo que este piloto se hizo pues sin dar apoyo a las escuelas, no supimos bien ni a tiempo cuáles eran las escuelas, se les dio muy pocos recursos o nada a las escuelas, o sea, para que lo hicieran de saliva, y pues así tampoco se puede. Entonces este fallo es importante en ese sentido porque siento un precedente en el rumbo que tenemos que caminar, y me dio mucho gusto ya ver un tuit que contestó Esteban Moctezuma a un comentario mío sobre una columna que escribió Javier Risco al respecto de este ensayo, donde dijo que sí se comprometía con el tema y que además, un tuit que lo voy a enmarcar, Luis Alberto, ya lo voy a enmarcar y lo voy a poner ahí justo en mi computadora. Y además hablaría con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que esto fuera con recursos. Porque eso es importante, se tiene que hacer con recursos. Tú no puedes poner a un niño con discapacidad en el aula sin sensibilizar a sus compañeros, sin capacitar a los profesores, sin darle un baño adaptado si lo necesita, y esperar que la educación se dé por el bien de Dios y la Virgen. Pues no, hay que capacitar, sensibilizar, y pues de eso va un poco. Interesante, sí, sobre todo en infraestructura también. Katia, te mando un abrazo porque sé que te nos vas a ocupar, pero te estaremos teniendo por acá cada semana y estamos en contacto. Y es un gusto volverte a escuchar en verdad de nueva cuenta por acá. Es un verdadero placer, yo soy la más feliz. Muchísimas gracias y muchos abrazos a todos tus radioescuchas, que yo quiero tanto. Igualmente. Y a ti, también a ti, ¿eh? Igualmente, yo sé, Katia, yo sé, ¿no? Eso ya se sabe y tú sabes también. Bueno, muy bien. Abrazo, mi Katia Artigas, sí, la verdad, un honor, una gran escritora, una gran periodista y pues una gran amiga. Ya la hemos traído para acá a Sonora en el programa de lectura. Ha colaborado con Proyecto Puente desde los inicios, desde hace 8 años. En noviembre ya vamos a cumplir y desde repente teníamos en un break, no vaya, por tanta información, las elecciones,
la evolución que hicimos a lo digital, pero ya la retomamos y es pues también una de las voces más importantes en el país. Y voy ahora a Guaymas. ¿Qué está